Patricia Mercado Castro. Gracias, doctor. Sí está contestada mi pregunta sobre la lista que usted mencionó sobre lo que tiene que traer este reglamento. Y bueno, pues lo esperaremos. Y me parece muy bien que se esté elaborando y efectivamente pues el uso adulto y lúdico es tarea en este momento que está en nuestras manos, ¿no? El legislativo ya luego llegará a la suya seguramente. No, simplemente preguntar, porque esto que usted ha planteado sobre, es decir, pues las externalidades negativas, ¿no? de productos como el tabaco, como el alcohol, en este caso de la cannabis. Sin embargo, pues la posición del mundo y de México en algún momento fue: salimos de la prohibición y regulamos. Igual que hemos estado hablando del etiquetado, digamos, son alimentos que hacen daño, pero bueno, vamos a regular poniéndole la etiqueta para que la gente sepa y finalmente vea lo que está consumiendo y atacar esa gran externalidad negativa como es la diabetes. Y ahora está pues en la mesa, y yo le quería preguntar, el tema de los cigarros electrónicos, en el sentido de, usted lo mencionó al inicio de su intervención, sí hay ya hay una discusión sobre, porque me parece pues que entrar de nuevo a pensar en está prohibido en México en realidad, ¿no? O sea, la ley ya está prohibido, digamos, pero bueno, tenemos más de 10 años que se consume y se está, entonces más bien la pregunta es, ¿vamos a entrar a regular? No con una visión punitiva, porque finalmente pues, prohibido está y de todas maneras ahí está, y estamos arriesgando la salud de la gente, quizás porque no estamos regulando y no sabemos la calidad de lo que se está ofreciendo. Entonces, ¿en qué proceso está COFEPRIS a partir incluso de que usted hizo mención de esto al inicio de su informe? Y si vamos a entrar ya en el camino de la regulación más que seguir en el camino de la prohibición, pues que ya vimos que en este caso también pues no está haciendo un camino para evitar el uso, más bien para arriesgar a la gente al hacerlo, en el mercado clandestino, en el mercado ilegal de un ofrecimiento de este cigarro electrónico o vaping que se le llama. Esa es una pregunta que está, ¿cómo le va a entrar COFEPRIS a este tema? Muchas gracias, senadora Patricia Mercado. Senadora Silvana Beltrones, tiene usted la palabra. Va a parecer que nos pusimos de acuerdo, porque en ese sentido iba mi pregunta. La verdad es que ha habido una alerta en las autoridades sanitarias por los daños que causa el vapeo en México, y sobre todo la alarma de las últimas noticias en donde se ha reportado la muerte de varias personas a causa del uso de los mismos. De hecho, tuve información de que ya se hizo un operativo, me parece que en Colima, donde hubo un decomiso de los mismos. Sin embargo, hay compañías tabacaleras con plataforma para su comercialización que ya están listas para entrar aquí en el país, y donde pues hay ambigüedad legal y no hay criterios claros, porque si bien es cierto, como dice la senadora Mercado, ya hay una ley que prohíbe, lo que prohíbe su comercialización, más no su consumo. De hecho, en 2015 la Corte autorizó a un comprador sancionado por COFEPRIS para que pueda utilizar este producto, porque se cree que la administración de la nicotina es menos dañina, cuando la verdad es que la nicotina la pueden hacer hasta en la cochera de una casa sin ningún tipo de estándares. Y no solo es la nicotina lo que tiene el cigarro electrónico, sino también sabemos que tiene otros químicos, y tiene níquel, y tiene estaño, y tienen plástico y cerámicas, entre otras cosas, que lo hacen sumamente tóxico para el consumo humano, mismo que según estadísticas alcanza hasta los 160,000 adolescentes en el país, lo que es sumamente preocupante. Y en ese sentido mi pregunta sería: ¿qué acciones está implementando la COFEPRIS para
para la distribución, comercialización y promoción de estos productos en México. Muchas gracias. Gracias, senadora Beltrones. Senadora Xóchitl Gálvez, en vez de la senadora Alejandra Noemí Reynoso. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Gracias por permitirme participar. Es de mi interés también el tema del etiquetado. He presentado ya una iniciativa, inclusive más complementaria con todo el tema de la publicidad engañosa y dejándole a COFEPRIS también la facultad, porque en la iniciativa que está en la Cámara, pues se la daban a la Secretaría de Salud y me parece que no es la apropiada. Entonces, simplemente sí me parece que es de vital importancia, aunque también tendríamos que echarle un ojo a todo lo que se vende afuera de las escuelas en cantidades impresionantes, que no necesariamente es comida industrializada, pero sí estos alimentos que yo diría que también son chatarra, pero que no tienen ningún tipo de regulación. Yo le invitaría a que se dé una vuelta fuera de una escuela. Entonces, creo que sí se tendría que hacer algo adicional a no solo en la industria o todas las quesadillas fritas y habidas y por haber en lo que la mayoría de la gente consume como alimentación alterna, porque pues pocas empresas tienen restaurantes para sus empleados y también creo que la economía pues hace que la gente tenga que consumir muchos de esos productos. Yo tengo 3 preguntas y le voy a entregar una documentación que me llegó como secretaria de la Comisión Anticorrupción de una serie de quejas, creo que tiene elementos interesantes que se pudieran investigar, no solo de la pasada administración, sino de la actual. Habría que tomarla con cuidado, porque obviamente pues son información que a uno le llega y habría que revisar si efectivamente existe. Esta se la voy a entregar porque es larguísima la denuncia. Y la pregunta concreta sería que de lo que se importó de Francia, que no tiene registro sanitario, ¿cómo fue el proceso de importación? Esa sería la primera, del metrotexato. 2, preguntarle si la Secretaría de la Defensa Nacional está importando medicamentos de manera directa en lugar de la Secretaría de Salud. Y 3, después de un año que no hemos nombrado titular de la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgo, pues me parece, o no sé si ya se habrá nombrado, porque todo este retraso que hay, no necesariamente hay que, yo entiendo que usted llegó y lo anterior pues no se atienda. Cuando somos funcionarios públicos se tiene que entender la totalidad. O sea, si son 30,000 o 50,000 trámites, yo creo que el planteamiento tiene que ser ¿qué necesita usted para poder atender todas las solicitudes y el rezago que tiene? Creo que tenemos un problema a lo mejor de presupuesto para evitar otra vez un problema de escasez de medicamento, y yo creo que más que atender lo nuevo es ¿qué hacemos para que se atienda todo y deje de haber rezago? Porque es un tema muy delicado el tema de la salud. Gracias. Muchas gracias. Gracias, senadora Xóchitl Gálvez. Le daríamos la palabra por el Grupo Parlamentario de Morena a la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez. Gracias, senador presidente. Voy a tratar de ser muy breve y más que preguntas lo que tengo, doctor, colega, son algunos comentarios, algunas reflexiones. A mí me da gusto que esta haya sido una sesión en la cual libremente todos nos expresemos sin ningún tapujo ni ninguna prebenda previa. Ya se habrá fijado, doctor, que somos legisladores que enarbolamos diferentes banderas y causas muy genuinamente y en algunas otras ocasiones pues no tan genuinamente, ¿no? Simplemente porque queremos atraer los reflectores hacia alguna causa que nos va a dar un poquito más de lo que tenemos. Pero definitivamente coincido en que todos somos muy respetuosos de las banderas de cada quien, sean los bebederos, sean los animales que merecen todo nuestro respeto, sean la cannabis. Cualquier cosa que esté relacionado con el ser humano y sobre todo con los mexicanos merece el respeto de todos y cada uno de nosotros. Lo felicito
en la forma tan directa que hace sus respuestas, sus comentarios en relación a la farmacéutica, en relación al etiquetado. Coincido en eso sí coincido con la senadora Marta Cecilia, que nos están faltando meter a la cárcel 2, 3, ¿eh? Serio. 2, 3 que se vayan a la cárcel por ratas, por inhumanos, por pérfidos, por lo que usted quiera, pero dejaron destrozado la salud en México y todavía no hay ningún responsable. Hasta los niños se nos quemaron y todavía no hay responsables en ese sentido. Y un comentario en relación a la cannabis. Como médicos podemos diferir, doctor, en los efectos, en las investigaciones en relación a eso y sería cuestión de algún debate profundo. Pero aquí yo quiero nada más para el conocimiento, que ya lo debe de tener, que se han hecho foros, parlamentos abiertos y lo dijo usted muy sensatamente, el pueblo no se equivoca y el pueblo también quiere que la cannabis sea regulada, así de simple. Y coincido en que sea un negocio. Efectivamente, es un negocio que deja 160,000 millones de dólares al año en el mundo. En México es uno de los principales productos que tiene y los exporta. Y sin embargo, las ganancias de ese negocio no son más que violencia, cárcel y sufrimiento para la gente. Se lo digo porque en mi tierra, en Durango, es lo único que nos ha dejado. Mucha violencia, muchas mujeres sufriendo por esas causas y nada lo regula. Simplemente es un negocio, como siempre, de los todopoderosos del país que se llevan sus ganancias a Miami o a Suecia o a donde se les ocurra, pero aquí no se queda. Por lo tanto, pues creo que es un asunto que sí debemos de tratar. Son todos mis comentarios, doctor, y lo felicito y ojalá que nos deje su teléfono para de vez en cuando echarle una llamada. Gracias, senadora Lidia Margarita. Doctor Novelo, tiene usted la palabra. Y también, si usted gusta, al final, un mensaje a los legisladores de esta 64 legislatura, senadores, está a sus órdenes también para que lo hagan. Sí, México es el país número 11 en población y obviamente un botín muy grande para los intereses económicos, muy atractivo. Respecto a los cigarros electrónicos y vapeadores, que desde hace años están causando daños en la salud y últimamente se ha convertido en un tema álgido, reactivo de México, no proactivo, es una pena, reactivo. Sí, desde luego la ley nos da la atribución a través de la Ley General de Salud, artículo 16, fracción 6, que la COFEPRIS es la responsable del tema de cigarros electrónicos, vapeadores y derivados. Y en ese sentido, ahora, si nos vamos a meramente ahora, lo hemos tenido muy en cuenta y hubo una reacción de parte de COFEPRIS en Aguascalientes y otro en Colima, donde incautaron cantidades de estos dispositivos con que se administra nicotina y no menos de 300 posibilidades de elementos químicos más. Entre ellos, en la fotografía de incautación, no recuerdo ahorita si Aguascalientes o Colima, hay la fotografía de incautación de THC. ¿Bien? Quiero decir que estos dispositivos se calientan a temperaturas de 350 a 400 grados centígrados. Y esa temperatura no se alcanza solamente por la resistencia del dispositivo, que incluso es asombroso ver cómo se fabrica a nivel casero, doméstico, artesanal, podríamos decirlo. Y ya hay instructivos que se venden para poderlo fabricar en casa.
Obviamente esas temperaturas se alcanzan a través de la combustión de calor añadido a las sustancias que contiene el vapeador. Realmente es de espanto, es de mucha preocupación ver cómo la semana pasada la FDA anuncia 535 casos alrededor del país, alrededor de su país, la FDA, y al día siguiente se eleva a 850 casos. Realmente esto es una epidemia. Consideramos a las epidemias como biológicas, pero esta es una epidemia química. Realmente es una epidemia química de la cual hay que cuidar. Massachusetts, el último estado de la Unión Americana en tomar cartas en el asunto, prohibió durante 6 meses mientras se averigua los daños directos y con evidencia científica de que esté causando esta epidemia de neumonitis química, neumonitis aguda, perdón, en los Estados Unidos. Penosamente somos reactivos, entonces empezamos en lugar de ser proactivo. En México no existe autorización para la importación, distribución o venta de cigarros electrónicos, vapeadores y dispositivos para la administración de nicotina en establecimientos, páginas de internet o redes sociales. El artículo 16 de la fracción 6 establece la prohibición de comercializar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto de tabaco. Promocionar. A principios de noviembre ya han sido 3 o 4, me informaron, eventos en el World Trade Center, enfrente de la casa de COFEPRIS, donde se promueven estos productos y están pretendiendo hacerlo ahora. Okay. La COFEPRIS no otorgará registros sanitarios a cigarrillos electrónicos o dispositivos vapeadores. La OMS recomendó que en aquellos países en que se encuentran prohibidos estos productos se sostenga la prohibición. Y en aquellos que están permitidos se regulen, teniendo de ejemplo cómo se regula el tabaco. Así que corresponde a la COFEPRIS ejercer el control y vigilancia sanitaria de los productos de tabaco y vamos a emprender una campaña, 3 o 4 estados a la semana, para que no se agote mediáticamente el tema, de que la población esté informada de que eso está representando un riesgo serio a la salud. Creo que con esto es suficiente, pero hay una reflexión personal respecto a los vapeadores. De pronto la industria tabacalera emitió a la opinión pública su opinión, que el problema no eran los vapeadores. El problema era introducir, añadir THC a los vapeadores. Entonces, como que son los vapeadores. En medio de toda esta crisis de salud y este problema de salud, hay un elemento común, el vapeador, de cualquier tipo que sea. Sí, las compañías tabacaleras obviamente están cabildeando. Inicialmente pensaron que los vapeadores podría ser una forma de que la gente se aleje del tabaco. Estadísticamente ha mostrado que el inicio de uso de tabaco es más temprano con vapeadores que antes de la aparición de estos. Okay. La publicidad engañosa COFEPRIS, ¿okay? O proveniente hasta ahora de COFEPRIS. Sí, ellos recurren, toda publicidad engañosa recurre al sofisma, a la filosofía sofista. Te hacen creer una mentira
que es verdad a través del lenguaje. ¿Te acuerdan de los sofistas? Y eso es como ha permeado la publicidad. Por eso yo considero y consideramos en la COFEPRIS, perdón por decir yo, no me puedo todavía desligar de yo al funcionario público o al servidor público. Prefiero ser servidor público que funcionario público. Que la publicidad y el etiquetado son muy parecidos, van de la mano, ¿no? Algo preguntaron de Francia sobre, que la Secretaría de la Defensa, no fue la Secretaría de la Defensa, fue la Secretaría de Marina. Mi Sí. pregunta fue concretamente del metrotexato Sí. que se importó, Ajá. que no tiene registro sanitario. Así es. ¿Cómo fue el proceso de importación? Ok. Una de las atribuciones que se prestan para que el gobierno pueda actuar en casos de contingencia como ahorita, donde la industria, que es la que produce los medicamentos, esté diciendo públicamente que se va a caer en desabasto porque no tienen manera de producirlo, el Estado tiene que recurrir a acciones que estén dentro de la ley para importarlo. Cuando un paciente o una institución, por cuestiones de contingencia o no haber el medicamento en México, importa el medicamento, lo puede hacer, según dice el artículo 132, aún en ausencia de registro sanitario. Con registro sanitario o sin registro sanitario, la COFEPRIS tiene la obligación de verificar a través de su laboratorio que se cumpla con la calidad, la eficiencia, la identidad, la pureza, la seguridad que se exige. Y eso ya lo estamos haciendo con los lotes que llegaron de Francia. Ahora, se adquirió de Francia porque no hay en México. Y se seguirán adquiriendo todos los medicamentos que necesite la población de México si no lo podemos adquirir acá. Sí creo que la industria farmacéutica tendrá que entender que estamos en otro tipo de relación, que no van a poder ejercer si no cumplen sus procesos de buenas prácticas de manufactura, que no va a haber arreglo de ninguna otra naturaleza inexistente, no puede haber arreglo a menos que cumplan con sus buenas prácticas de manufactura. De ese punto no nos vamos a mover por el bien de todos. ¿Perdón? La segunda fue la de la Defensa Nacional, si estaba importando. Sí, no, la Defensa Nacional no fue la que importó, fue Marina. ¿Okay? Marina lo hizo en nombre de otras instituciones, como lo permite la ley, aún sin registro sanitario. Y sí nos dejaron un sistema de salud en escombros. El que se quiera añadir a las giras de salud encontrará lo que estructuralmente nos dejaron, los usos y costumbres también de nuestros colegas, y sí debe de haber un castigo a culpables. Por supuesto que debe de haber un castigo a culpables. Un castigo que las instancias que lo deben de ejecutar, pues lo lleven a cabo. Nosotros denunciamos como sector salud todo lo que estamos encontrando. Que el pueblo quiere regular la cannabis, el pueblo quiere orden, quiere un orden en todos los aspectos de la vida nacional. ¿Okay? Así que el tema de la cannabis, como lo dice la senadora Patricia Mercado, prefiero decirle doña Patricia, el respeto que le he tenido siempre desde que la conozco mediáticamente, hay que regularla y se regulará. Indiscutiblemente se regulará. Quiero, antes que nada, pedir disculpas en una forma cordial a la angustia que los papás de los niños afectados
por esta desinformación están sufriendo. Me solidarizo con ellos. Sí me conmueve como persona y como pediatra la plática que tuvimos y todo lo que en los medios de información se anuncian cuando ellos se angustian. Dije hace un momento que papás de niños enfermos son papás angustiados y hay que respetarlos profundamente hasta las últimas consecuencias. Ellos no están agrediendo, ellos están reaccionando. Este gobierno no tiene falta de sensibilidad. No puedo hablar por nadie, pero sí hablo por mí. Y hablo de las consecuencias que he visto. Quien no tenga sensibilidad para atender la salud, que vaya a atender otros temas. Admiro la manera de ser de Marta Cecilia, cuidando a quien usted ya sabe quién. Admiro la persistencia y la resistencia de los padres que han involucrado dentro de este tema. Deseo lo mejor para los niños, sobre todo niños tan especiales que están cruzando por un trance tan difícil como todos bien sabemos y no lo podemos ocultar, ni lo debemos de ocultar. Me atrevo a pedirle en el esquema de estrategia de la obtención de medicamentos que hay unas personas que están muy cerca de el tema de la existencia o no, o de un posible desabasto de medicamentos. Y esos son los médicos tratantes. Y los médicos tratantes es informar a sus directores de hospitales. Y sus directores de hospitales hablar con el proceso administrativo. Y el proceso administrativo recurrir a los métodos de compra y de adquisición. Bien sabemos que en el pasado han habido licitaciones y han habido más claves desiertas que el 68%, 62%. Y esas claves desiertas se prestaban a adjudicaciones directas. El problema del desabasto no solamente está en la adquisición del medicamento, sino que los laboratorios tengan el compromiso que adquieren, compromiso social, de responsabilidad social que adquieren al poner una planta de medicamentos, firmar un convenio de abastecimiento o de abasto con las instituciones. Quienes firmaron esos convenios y se enfrentaron a un posible desabasto, resultaban ser los responsables del desabasto y por lo tanto tenía que haber cláusulas en el convenio para que ellos mismos se encargaran de abastecer el medicamento que estaba en peligro de estar ausente. Y hasta donde sabemos no se ha cumplido. Si no hablamos con transparencia, pues nos contestamos sin transparencia. Una pregunta tiene que estar muy bien planteada, como aquí he recibido las preguntas, y para poder ser contestada sin tapujos, ¿okay? Sin ocultamientos, transparentes. Sí creo que estamos en una coyuntura todos, de todos los partidos políticos, estamos en una coyuntura con circunstancias diferentes de condiciones de política nacional, donde podemos cambiarnos los que no lo tengamos el chip, como coloquialmente se dice, o hacer la elasticidad neuronal para tener todos en común un mismo objetivo que nos lleve a un buen puerto a cuidar la salud desde el principio del nacimiento y desde la concepción. No es válido
que el patrimonio obtenido durante una vida de lucha termine de herencia en industrias farmacéuticas. No es válida la agonía prolongada. La obligación del médico no es solamente diagnosticar y tratar y prevenir e investigar, sino educar e informar al paciente del curso natural y no natural de su enfermedad. Y cuando enfrentamos situaciones como adultos independientes, inevitablemente con un mal pronóstico cercano a la mortalidad, hay que hablarle al paciente de manera clara para que, repito, su patrimonio quede en manos de su familia y no de una industria farmacéutica, sin decir ningún nombre, eso es a nivel global, lucra con la agonía. Y me refiero a los tratamientos paliativos y a las enfermedades graves, serias, mortales, crueles, que no dejan de existir y se van sumando. Y si a eso le agregamos que la historia natural de nuestro devenir en la vida se va complicando paradójicamente porque aumenta el número de años de supervivencia. Están apareciendo enfermedades, entre comillas, que no son enfermedades, sino son solamente muerte natural, o sea, producto de la apoptosis, la muerte natural de la célula. Cuando la expectativa de vida era de 40 años, 45 años, ni lentes usábamos. Ahora, lo prolongado de la vida nos lleva a una vida de sufrimiento al final, si como Estado no somos capaces de paliar cuando menos y de informar con seguridad, con certeza, con sinceridad, con humildad, con humanismo del pronóstico de muchas enfermedades. Vuelvo a invocar a la buena voluntad de todos los que estamos aquí presentes para hacer un voto de confianza entre nosotros y no dudar ninguno de ninguno, sino tener la plena confianza de que todos estamos trabajando a favor de la salud de los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Alonso Novelo, por su presencia en el Senado de la República. Fue una reunión no fácil. Ha habido momentos de discusión. Estamos acostumbrados aquí en el Parlamento. Sin embargo, también estamos acostumbrados a buscar la solución, el remedio y el trapito. Tratamos de buscar congruencias, doctor, entre los que estamos en la administración pública, en el servicio público decimos, y la percepción que en la realidad tiene la sociedad. Algunos definimos el momento actual que vive el mundo y que vive México como una nueva colonización, la colonización del mercado, y dentro de ellos entran muchos aspectos de competencia para la institución que dignamente usted dirige. 10% del Producto Interno Bruto pasan por la COFEPRIS, 2.500.000 millones de pesos, prácticamente el 50% del presupuesto nacional anual. Es una situación que nos obliga a nosotros como legisladores, que lo obliga a usted como comisionado y que obliga a sus colaboradores como colaboradores del responsable de la COFEPRIS. No puede haber ventanillas cerradas ni trámites que se tarden. El país ahorita no lo permite, las condiciones son muy diferentes. Usted habla del México que tenía una expectativa de vida de 40 años, sí, en 1950, pero también
el México en el que la gente se moría por tuberculosis particularmente. Hoy la agenda social y sanitaria ha cambiado. Existe un VIH-Sida que antes no existía. Existe un consumo de diferentes estupefacientes que antes no existía. Hoy se discute el matrimonio entre personas del mismo género. Hoy se discuten en la agenda social también las libertades que tiene la mujer. Y no podemos nosotros adecuar la opinión social a la opinión de nosotros, si nosotros adecuarnos a la opinión social. Porque también en el orgullo que siento de tener conferido ahorita, por el momento, porque no sabe uno, la presidencia de esta comisión, veo a mis compañeras senadoras y senadores una madurez extraordinaria. No duden de los cabilderos. Hay quienes cabildean y hay quienes se dejan cabildear, pero nosotros no. Pero tenemos la obligación de escuchar a todos por igual, a un sector social y a un sector económico. Pero hay dos aspectos que a mí, Miguel Ángel Navarro en particular, me preocupan. En un ciclo y siglo de mercado, el que da las ofertas más baratas es la que se queda con el mercado. Y si hemos nosotros reflexionado que es un error haber perdido la soberanía del área productiva, sería un error perder la soberanía en el área de medicamentos. Yo no imagino qué haría México en una contingencia sanitaria. Tal vez algunos tendríamos recursos económicos y con un tope para tratarnos a nivel privado o traer medicamentos de otros lugares. La mayoría de la gente no. Y nosotros como Senado apoyamos al presidente de la República, todos los grupos parlamentarios, para aprobar el TEMEC. Y en el TEMEC, la cláusula más discutible que no discutimos es el agrandamiento de las patentes de las multinacionales, donde la empresa automotriz palidece ante la discusión de la industria farmacéutica internacional. Palidece. Aquí en México hubo reglas del juego en las que obligados o conscientes jugó la industria. Hoy las reglas son otras y la industria se le tiene que hablar y la industria tiene que entender. ¿Por qué lo hicieron? Yo no sé, pero lo que yo sí sé es que también hay un articulado que usted aquí menciona, el 376. Me tocó la vez anterior como senador, en el que el refrendo de los genéricos se tiene que hacer cada 5 años. ¿Para beneficio de quién? Para poner la cola en la COFEPRIS, para ir autorizando trámites que tardan meses o años, o da las garantías que dice el presidente López Obrador en la confianza que quiere mostrar a todos los mexicanos, donde se hagan estudios aleatorios a los genéricos, y el que no cumpla con las reglas de la bioequivalencia, el que no cumpla con las reglas de la biodisponibilidad, será sancionado de acuerdo a criterios de los más severos de la ley. Pero doctor, el 80% de los medicamentos que utiliza el ISSSTE, el seguro y los servicios estatales de salud son genéricos, y el 80% son sustancias que se adquieren del exterior, doctor. Pero además, si nos vamos al sector social, el 60% de los medicamentos que la gente que va a las farmacias particulares son genéricos. Y hoy en día tenemos que el INPI se ha vuelto un obstáculo. Y se ha vuelto un obstáculo el INPI porque en otros países como Estados Unidos se cumple el día 30 la patente y el día 1 se está elaborando. Aquí se cumple el día 30 de un año y se libera muchos años después, o como decía el doctor Américo, la molécula original se modifica mínimamente para volver a refrendar la patente y vivir hoy en día, desafortunadamente, las patentes eternas ante una sociedad que no tiene recursos. Y esta situación nosotros no lo podemos permitir, al menos
es parte de la discusión que hoy en día tenemos, tanto en el 376, en el refrendo, como en el 222, en el que estamos nosotros exigiendo no que se lesione a la industria multinacional, que se le respete. Pero hoy en día, si tienen 20 años de patente, van a tener 28. Y si se les respeta otro refrendo de la patente, van a tener 56 años. No los veremos. Y la gente no podrá disfrutar, para beneficio de su salud, de esos medicamentos genéricos que tienen altísima calidad y que la institución que usted dignamente dirige tiene que estar viendo día a día. En la segunda situación, y déjeme nunca meter algo de mi estado, sí éramos el principal productor de tabaco y lo seguimos siendo, con 30,000 hectáreas antes, hoy con 7,000, Nayarit. Se presume los lugares playeros, pero no se presume la miseria llena de tuberculosis y otro tipo de problemas. Fuimos la zona de oro, hoy somos la zona de la miseria, teniendo 300 kilómetros de litoral, zonas productivas, zonas mineras, pero ¿de qué sirve? Somos extranjeros en nuestra propia tierra. Nos prometieron que le iban a aplicar un IEPS al cigarro, se le aplicó, y que iba a venir el dinero a la salud, nunca fue a la salud, o fue mínimamente a la salud. Y hoy en día, los productores muriéndose de hambre y la gente consumiendo tabaco en México que viene de otros países desde hace décadas o que entran en cigarros de contrabando al país. Esta situación es muy grave, doctor, demasiado grave. Espero que el día de mañana no traigan de contrabando marihuana y se consuma marihuana de otros países ante la cerrazón que tengamos de entrar en una discusión de fondo. ¿Cuáles son las políticas que marca el presidente y que yo coincido? La política de la prevención, sí. La política del blindaje a los niños y a los jóvenes, claro que sí. Pero veamos la realidad. México es un productor por excelencia de marihuana y otro tipo de estupefacientes, desafortunadamente. En México hay consumidores de marihuana y que son respetables, no podemos satanizarlos. Y en México hay mercado negro de marihuana. Y aquí en el país hemos hecho, el presidente y el Poder Legislativo, legislamos por la Guardia Nacional y se enojaron los grupos delincuenciales. ¿Con quién? Con quien los la aprobaron. 2, hemos aprobado también hoy en día el 28 constitucional para considerar la corrupción como delito grave, pero además acabamos de ir contra las empresas fantasmas y contra la facturación falsa. Se nos van a volver a ir encima. Y hoy estamos discutiendo a un mandato de la Suprema Corte, pero también como responsabilidad nuestra. Como responsabilidad nuestra en una discusión a fondo sobre la cannabis. Y se van a enojar, Pero es una responsabilidad que tenemos que hacer. Yo le pido a usted que por favor entremos en pláticas y en discusiones muy profundas como el presidente lo aborda en unas mañaneras que nosotros, los del Grupo Parlamentario de Morena, lo vemos, lo escuchamos y estamos dentro del proyecto que él encabeza a nivel nacional. Pero también vamos en una lucha contra el reloj por mejorar la salud de los mexicanos. Es el problema más delicado que tiene México, la salud de los mexicanos, vinculado a mejor infraestructura, a mayor honestidad, mayor presupuesto, mayor transparencia, mayores medicamentos. Mucha gente está diciendo ahorita, ¿cuándo va a empezar mi tratamiento de cáncer? ¿Cuándo me van a operar del corazón? Voy a tener derecho a toda la gama de medicamentos, en fin, un compromiso que hizo el presidente y que nosotros lo hicimos con él con la seguridad que habremos de salir adelante. Aplaudo su tolerancia, reconozco su visión, pero hoy en día tenemos que caminar en base a una visión social distinta o ampliada o modificada y a una nueva misión política de cara a la sociedad y de una democracia plena, sin tapujos y sin escondites. Muchas gracias por su comparecencia y le reconocemos.
Por favor, 2 minutos. El 80% de los genéricos representan el 20% del gasto. Así es. El 80% de los genéricos representa el 20% del gasto. Y el 20% de las patentes representa el 80% del gasto. Eso no quiere decir que la industria de genéricos, porque no somos innovadores, no se tenga que desarrollar, y de hecho ya estamos teniendo pláticas, los involucrados en el tema del desarrollo de la industria de genéricos en México, atendiendo la cláusula volar que no se ha respetado, que ningún laboratorio tiene certidumbre y no quiere invertir porque al final de la inversión y 3 años de investigación para que el producto terminado salga al mercado, se encuentre con los mismos privilegios. El Comité de Moléculas Nuevas, para evitar lo que bien dice el doctor Américo Villarreal, respecto de que cualquier cambio en la molécula, cualquier cambio de carbono, cualquier cambio de extensión, ya lo llaman molécula nueva. No, no son moléculas nuevas, se llama Comité de Moléculas. Y ahí vamos a frenar esa voracidad, porque si no caemos en lo que elegantemente le llaman evergreening, ¿no? Las eternas patentes. Y al final, yo quisiera hacer una reflexión aquí, que ojalá pudiera ser, y en algún lado tiene que salir, y lo hemos platicado el senador Américo y el senador Navarro. Los productos de la ciencia y de la tecnología deben de ser patrimonio de la humanidad. Así que un medicamento innovador, hablando del tema de salud, debería de ser adquirido de inmediato por un fondo multinacional que devuelva la inversión y una justa retribución a la inversión al innovador. E inmediatamente ese producto innovador que supera con creces a uno presente en seguridad, en eficacia y en calidad, pasa a ser un genérico universal. Y eso lo hemos conversado en corto y lo estamos trabajando para llegar en un momento dado a sensibilizar en instancias como la ONU, como la UNESCO, como la FAO, como esos organismos de referencia, sensibilizar a los grupos de interés económico que hay algo mucho más por encima del interés económico. Gracias. Gracias.